Chicos, ahora sí se está grabando. Entonces, como les estaba diciendo, el primer tema que nosotros vamos a ver se llama Daily Routines. ¿Qué son los Daily Routines? Son las rutinas diarias que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando ustedes dicen, yo me levanto a tal hora, yo desayuno, me baño, me voy para el trabajo, no sé, hago la tarea, vuelvo a la casa, como, me acuesto, ¿verdad? Todo el vocabulario que tiene que ver con las rutinas de nosotros, ¿verdad? De nosotros mismos. También puede ser como que ustedes me vayan a describir la rutina de alguna otra persona, ¿verdad? Que usted me esté hablando de la rutina, por ejemplo, de su mamá, que yo le digo, bueno, Inés, ¿me puede decir la rutina que tiene, no sé, su hermana? Entonces ella me dice, bueno, entonces en lugar de decir I aquí, ¿verdad? Porque recuerden que I significa yo, ¿verdad? Significa yo, eso ya nosotros lo vimos en el primer tema. En lugar de decir I, vamos a decir, por ejemplo, she, ¿verdad? O they. Estamos hablando, digamos que yo le diga, Jonathan, dígame qué hace su familia. Entonces Jonathan me dice, bueno, they, ¿verdad? Cambia el pronombre. She o he o you, o el pronombre que sea, por el que necesite, ¿verdad? No siempre va a ser I, sino que dependiendo. O igual podemos utilizar un nombre. No siempre va a decir, por ejemplo, I o she. Podemos decir, por ejemplo, María, Daniela, quien sea, ¿verdad? Chicos, regálenme un segundo, un toquecito. Y ahora sí, chiquillos. Ok, entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Ay, regálame aquí porque tengo otra persona en espera. Listo. Ok, entonces vamos a cambiar el sujeto dependiendo de quién estemos hablando, ¿verdad? Entonces, I get up sería yo me levanto, ¿verdad? Como si digan, yo me levanto a tal hora. I take a shower, yo tomo un baño. I get dressed, yo me visto. I have a breakfast, yo tengo mi desayuno. Y después, digamos, ejemplo, yo digo, I have a breakfast y decimos la hora, qué sé yo, a las 3 de la, no sé, se me ocurre 6 de la mañana o algo por el estilo, ¿verdad? Ahí decimos la hora. I go to work, yo voy al trabajo. I start to work, yo empiezo a trabajar. ¿Ves? Aquí dice la hora en este ejemplo. I start to work at 9. I have a lunch, tengo mi cena. I finish work, termino de trabajar. I arrive home, llego a mi casa. I have a dinner, yo tengo mi cena. I watch TV, yo veo televisor. Y I go to the bed, me voy digamos, a la cama, ¿verdad? Esas son como las rutinas que uno tiene durante el día. No siempre son las mismas o todas, ¿verdad? Pero sí es como importante que nos aprendamos ese vocabulario. Se los voy a enviar más bien ahí en el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí como a mano, ¿verdad? En caso de que lo necesiten para ir aprendiendo. Okay. Aquí tenemos otros, ¿verdad? Chiquillos, vea, algo así podría salirles a usted en el examen, ¿verdad? Algo así, en el cual ustedes tengan, de acuerdo a la imagen, acomodar el daily routine. Por eso es súper importante que ustedes se aprendan ese vocabulario, principalmente como los más básicos o los principales, ¿verdad? Es como levantarse, bañarse, ir al trabajo, almorzar o comer, bañarse, ¿verdad? Lavarse los dientes, llegar a la casa, porque ese es el vocabulario principal, ¿verdad? Tenemos que sí aprendernos porque algo así podría estar en el examen. Se lo voy a pasar ahí como en el grupo de WhatsApp también, para que ustedes lo tengan ahí como a mano. ¿Ok? Bueno,
Después de esto, bueno, esto es aprendernos los verbos, chiquillos, es súper importante. Igual, yo todavía estoy, no le he consultado bien a Mari si me va a dejar de que ustedes utilicen los verbos en el examen. En caso de que ella diga que sí, entonces no se tienen que aprender todos los verbos, ¿verdad? Pero si ella me dice que no, entonces sí tendríamos que aprendernos por lo menos los verbos principales o los que más utilizamos, los más comunes para el examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, saber qué es get, qué es have, go, listen, do, buy, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice laundry, ¿verdad? Esto es como ir a la lavandería, entonces podemos poner go, ¿verdad? Up es como ponerse de pie, pero si le agregamos get up, ya estamos diciendo levantarnos. Dinner es cena. Si le ponemos have, que significa tener, entonces have dinner ya sería tener la cena, ¿verdad? O la hora de la cena. Entonces sí aprendernos como ese vocabulario. Ok, hay bastante, ¿lo ven? Entonces para que lo practiquen. Después vamos a ver los adverbios de frecuencia. Ok, chiquillos, en lo que son los adverbios de frecuencia es aprendernos el significado de estas palabras. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Ok, son los que nos van a indicar qué tan seguido nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, qué tan seguido yo, no sé, estudio, voy a algún lugar, qué tan seguido, ¿verdad? Entonces sí tenemos que aprendernos eso. Que los adverbios de frecuencia es para ver qué tan seguido suceden las cosas. Ellos van a trabajar o en sí son estos que ustedes ven acá, estas palabritas que se ven acá. Si los que pueden o los que puedan escribir la traducción, entonces de un solo para que les quede ahí. Always significa siempre. Lo vamos a utilizar cuando nosotros vamos a hablar de algo que siempre hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, que a mí Arely me diga, I always get up at 5 a.m. Yo siempre me levanto a las 5 de la mañana, ¿verdad? Es una rutina que ella ya tiene, es algo que siempre sucede. Por eso tiene un equivalente del 100%, porque es algo que Arely siempre hace, ¿verdad? No a veces, no casi nunca o rara vez, no, es algo que es siempre, o sea, ella siempre se levanta a las 5 de la mañana. Entonces utilizamos la palabra always, ¿verdad? ¿Dónde vamos a escribir el always? Después del sujeto, ¿verdad? Ven el ejemplo aquí, I always go shopping after work. Dice, yo siempre voy de compras después del trabajo. Bueno, ¿verdad? Entonces, después de la persona, vamos a poner la palabrita always. Ok. Ahora sí, tenemos usually. Usually es muy parecido al español, ¿verdad? O sea, esa palabra casi se traduce sola. ¿Qué significa? Usualmente, ¿verdad? Es muy parecido a la traducción en español. Sería usualmente, ¿verdad? Entonces, ejemplo, si yo digo, I usually, no sé, get up at 5 p.m., a 5 a.m. es yo usualmente me levanto a las, no sé, 6 de la mañana, ¿verdad? Usually, usualmente. Frequently es de un 80% de probabilidad y la palabra es muy parecida, frecuentemente, ¿verdad? Yo frecuentemente hago algo, es algo de un 80%, como que si Xiomara me diga, I frequently go to the park. Yo frecuentemente voy al parque. Qué sé yo, ella va a caminar o a llevar la mascota de ella, el perro, a caminar al parque, por lo menos, no sé, día por medio o algo por el estilo, ¿verdad? Often es como frecuente o seguido, ¿verdad? Frecuente o seguido, algo que hacemos seguido, pero no tan frecuente, ¿verdad? Tampoco es como el 50-50, pero es como algo que nosotros hacemos no tan frecuente ni a veces, sino como que casi, ¿verdad? A veces lo hacemos, a veces no.
Y después tenemos sometimes. Sometimes es a veces, un 50%, ¿verdad? Digamos, de los ejemplos, de que a mí me diga Bernal que él sometimes go to the cinema. Él a veces va al cine, ¿verdad? Quiere decir que a él le gusta ir al cine, no va siempre, pero sí va seguido. Entonces, así sería como nos quedaría esa, ¿verdad? Que sí seguido, él va al cine. Entonces así como sometimes es como la mitad, un 50% de probabilidades. Después tenemos occasionality. Occasionality lo vamos a hacer o lo vamos a decir ocasionalmente. Que ocasionalmente hacemos algo, ¿verdad? Algo ocasionalmente. Seldom es rara, como casi nunca, ¿verdad? Como casi nunca hacemos algo. Yo casi nunca, no sé, ejemplo que ustedes me digan, I seldom eat sushi. Yo casi nunca, o casi rara vez, ¿verdad? Casi nunca como sushi. Es algo que nosotros hacemos, pero no tanto. Ya ni así, dime. Profe, ¿puede pronunciarlo otra vez, porfa? Seldom. ¿Perdón? Seldom, se dice seldom, así como se escribe. Seldom. Uh-huh. ¿Y el otro que sigue? Del 5%, Ajá. se dice rarely. Ese tiene Rarely. pico, Profe, la E no suena. Sí, dime, Bernal. no es que no estoy viendo en la pantalla, no se me está reflejando lo que usted está escribiendo. No, ok, hagamos una cosa, Bernal. Sálgase como de la clase y vuelva a ingresar para ver si le carga. No voy a seguir explicando para esperarlo. Ok. Que eso pasa a veces cuando el internet se pega. Profe, ¿Sí? pero usted no está escribiendo, está, nada más está dando la explicación, ¿verdad? Sí, sí, yo no estoy escribiendo, solo se está proyectando la imagen. Ah, ok, gracias. Con gusto. Venga, ahora sí. Sí, ahora, porque no se pudo, bueno, se está tratando de meter. Vamos a ver si lo podemos llamar. Vamos a ver. Se supone que lo estoy llamando. Bernal, ahora sí lo logra ver. ¿Escucha, profe? Sí, ahora sí lo escucho. Y es que no, salí de todo, volví a entrar y no, ¿Qué me ve sale usted? igual. ¿Ve la imagen? Sí, nada más dice Ana Gabriela, soy los compañeros. Ah, bueno, no ve una imagen que dice adverbios, dice adverbs of frequency y es como un triángulo al revés. No, no lo veo. Eso debe ser que no tienes tanto internet. Es que a veces pasa cuando, vea, voy a dejar de proyectar y voy a volver a proyectar a ver si a usted le aparece. Ok.
Vamos a ver. Me avisan si ahora sí ven, chiquillos. Ahora sí. Yo sí sé, profe. Sí. Ahora sí, profe. Sí, es que a veces como que el internet se Ahora queda sí. pegado, entonces no ven, he dicho. Bueno, entonces estábamos por esto, ¿verdad? Por seldom. Seldom es algo que casi nunca, algo que no pasa muy seguido, ¿verdad? Igual va a ir después del verbo, perdón, después del sujeto. Después tenemos rarely, este es raramente, algo que casi es, ¿verdad? Un rara vez sucede, algo cuando nosotros decimos rara vez, ¿verdad? Y después tenemos never, never es nunca, ¿verdad? Algo que nunca, algo que ya nunca, nunca pasa, ¿verdad? Algo que nunca, como que ustedes digan, I never, no sé, drive a motorcycle. Yo nunca manejo una moto, ¿verdad? Algo que ya nunca sucede. Okay. Entonces sería así, ¿verdad? Siempre recordarlos que esos los vamos a utilizar para ver qué tan seguido sucede. Sí es importante que ustedes aprendan el porciento de ellos, porque los vamos a necesitar. Dependiendo del porciento, cuál es el adverbio que tenemos que utilizar, ¿verdad? Siempre vamos a saber o a utilizarlo para ver qué tan seguido. Por ejemplo, aquí puede ser que algo así les entre en el examen. ¿Ves? Les dan el adverbio. Entonces ustedes tengan que acomodarlo. Recuerden que les dije que él siempre va a ir, bueno, les voy a explicar más o menos, porque puede ser que les entre de las dos maneras. Ustedes se recuerdan cuando nosotros vimos el verbo to be, ¿verdad? El is, el are y el am. Ok, hay dos tipos de verbos. Uno es ese, el is, el are o el am, que se llamaba el verbo to be. Y el otro tipo de verbos ya son el verbo corriente. Por ejemplo, cuando ustedes dicen jugar, nadar, estudiar, comer, brincar, ¿verdad? Que es un verbo corriente. Entonces, cuando nos den un verbo corriente como jugar, brincar, nadar, vamos a escribir el sujeto, por ejemplo, voy a hacer como la número 1. Vamos a escribir el sujeto, ¿verdad? El adverbio, que es el que nos dan entre paréntesis, sería este. El adverbio, después el verbo, ¿verdad? El verbo que es esto. Nada más agregamos el ofen aquí en el medio del he y del listens. Y ya el resto ustedes lo escriben exactamente igual. Listen to the radio, ¿verdad? Y listo. Ahí ya quedaría esta oración, ¿verdad? La número 2, exactamente igual. Ponemos they. Entonces tenemos sometimes, ¿verdad? Y ejemplo, read a book. Ok. Todo exactamente igual, ¿verdad? Pero hay algunos casos, por ejemplo, veamos el caso número 4. Voy a pasar un toquecito a la 4. Ahorita hago la 3. Que vean que nos dan el verbo to be. ¿Recuerdan? El is. Ok. Cuando esté el is, siempre que esté el is, vamos a escribir primero el is y después, o el are, ¿verdad? O sea, la tercera palabra que vamos a escribir es el adverbio. Sería Tom is usually, no sé, dice very friendly, ¿verdad? Entonces, vean la diferencia, chiquillos. Cuando venga el is, el are o el am, escribimos el adverbio de número 3. Pero cuando venga un verbo normal o un verbo cualquiera que no sea ni is, ni are, ni am, el adverbio va a ser el número 2 que escribamos. ¿Ok? ¿Me van entendiendo ahí o no? Para así no devolverme otra vez. Profe, más o menos, la verdad. Bien. Cuando Profe, venga si un quiere, verbo... me explica un poco más. Ajá, voy a volver a explicar. Ok, cuando venga un verbo cualquiera que no sea is, are o am, voy a escribirlo aquí como una nota. Ejemplo, dice, cuando venga is, are o am,
escribimos, dice que vamos a escribimos el adverbio, o sea, la palabrita que está entre paréntesis, ¿verdad? De número 3, o sea, la tercera palabra que vamos a escribir es el adverbio de número 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, she is, ejemplo, usually, ella usualmente is in her house. Ella usualmente está en su casa, ¿ves? Is sería she sería la 1, is la número 2 y usually la palabra número 3, ¿ok? Entonces, pero tenemos el otro, dice, cuando venga algún otro verbo, o sea, otro verbo que no sea en ninguno de esos tres, otro verbo, dice, el adverbio, ay, ya lo escribí mal, el adverbio lo escribimos de número 2 y después el verbo, ¿ok? Vean aquí, si yo digo, por ejemplo, we, ¿ves? Ya we es el número 1, entonces el adverbio que yo utilice va de número 2. We, por ejemplo, sometimes play soccer, ¿verdad? Entonces, ¿ves? We ya es el número 1, sometimes es el número 2 y dice, después el verbo. Play sería el verbo. Después escribimos el verbo. Voy a poner como esta nota en el WhatsApp para que ahí les quede. ¿Me entendieron o no? Todavía no me la agarraron. Sí, profe, gracias. Y voy a pasarlo ahí en el grupo. Ok, ahí, ¿verdad? Entonces, veamos la número 3. La 3 dice, Peter gets angry y viene never, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el orden? Primero Pete. Y vea el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Viene is, are o am, chiquillos? No, ¿verdad? Viene angry, viene gets. Entonces, cuando viene gets, o sea, no viene ni is, ni are, ni am, tenemos que escribir de número 2 el adverbio. ¿Cuál es el número 2? El que nos dan entre paréntesis, que sería el never. Never, y después el verbo gets. Angry. ¿Ok? ¿Me agarraron el toque o no? Sí, profe. Sí, y los demás, chiquillos, como que me digan. Sí, yo sí entendí. Sí, porque estos son como los puntillos, chiquillos, que no pueden perder en el examen. Porque es el tema, digamos, como que ustedes no tienen que aprenderse mucha cosa, nada más es como acomodar, ¿verdad? Entonces, recuerden, veamos aquí. Por ejemplo, en la 5 viene take. Este es el verbo. El verbo siempre va a ir a la par de la persona, ¿verdad? Las personas son, por ejemplo, I, Ramón y Frank, grandmother es abuela, Walter, ¿verdad? Entonces, el verbo siempre va a ir pegadito a la persona. Entonces, por ejemplo, en la 5 viene take. No es ni is, ni are, ni am. Entonces, quiere decir que el adverbio va de segundo, ¿verdad? Pero veamos la 6, dice Ramón y Frank. Viene are, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, cuando viene el are, entonces el adverbio iría de tercero. Sería Roman and Frank are often hungry, ¿verdad? Usualmente dice Ramón y Frank están usualmente enojados. Eso es lo que dice esta. Les voy a tomar una foto a esto para enviárselas en el WhatsApp, para que esta práctica la practiquen o la hagan, porque es así, es como muy parecida. Podría ser que le salga algo así en el examen, ¿verdad? Igual el que la quiera hacer y que yo se la revise,
nada más lo hacen y me lo envían en una foto, aunque sea por WhatsApp, y yo se lo reviso. Ok. Después de esto, tenemos, continuamos. Ok, tenemos el presente simple. Ok, chiquillos, hasta el momento, ¿tuvieron dudas o entendieron lo que hemos visto de aquí para allá? Profe, la verdad, más o menos, no así como un montón, no, pero ahí va uno dándole poquito a poco. Sí, igual digamos, mi idea es, bueno, hoy ya empezamos la unidad, ¿verdad? La otra semana continuamos con la unidad y para que nos sobre tal vez una clase o así antes del examen. Pero eso es muy importante, digamos, como que se me conecten bastantes para que la clase pueda quedar grabada y así ustedes volverlo a escuchar y hasta que lo logren entender un poquito mejor. Hoy les voy a pasar, aparte de la clase grabada, un video acerca de de lo que voy a explicar hoy, para que si ustedes tal vez como que lo puedan estudiar un poquito más, qué sé yo, ver otro video, otra explicación de lo mismo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ahora se los voy a pasar en el WhatsApp, le paso las dos, para ver si ahí ustedes me entienden un toquecito mejor. Ok, después de esto, chiquillos, vamos a ver el tema que se llama presente simple. ¿Cuál es el presente simple? Es como nosotros hablamos siempre. O sea, como nosotros hablamos la mayoría del tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, yo me levanto, a mí no me gusta, a mi papá le gusta tal cosa, mi hermano trabaja en tal lugar, ¿verdad? Es el presente de la vida, como las rutinas, los gustos, nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros día con día. Aquí utilizamos o vamos a llevar de la mano mucho los pronombres. Es súper importante recordarse o aprenderse, como le dije en la primera clase, aprendernos los pronombres, porque lo vamos a utilizar en todo, ¿verdad? Entonces, ok, recuerdan, he, she o it, viene they, we, you y I. Ok, chiquillos, vean. Voy a compartirles un resumen que se lo voy a enviar por WhatsApp también, apenas terminemos la clase, del tema. Es que aquí en el libro viene muy general, pero viene general, pero les entra todo el tema. Entonces, necesito que ustedes entiendan primero un poquito más el tema. Entonces, con este resumen puede hacer que me lo entiendan un poquito más. Vea, voy a compartirlo para que ustedes lo vean ahí. A ver si tal vez así les funciona un poco más. Ahí, me avisan cuando, o si logran ver el resumen que les estoy proyectando. Ya, profe. Sí, profe, Sí. se ve. Perfecto. Ok, chiquillos, entonces el presente simple, bueno, aquí está como la explicación en español y en el inglés, ¿verdad? Dice, are used to express things in the moment, like routines and ideas, dice. El presente simple va a ser utilizado para expresar cosas en el momento, por ejemplo, nuestras rutinas o ideas, ¿verdad? Aquí está en español. O sea, cuando nosotros vamos a expresar algo, lo que sea, yo vivo en tal lugar, a mi mamá le gusta tal cosa, a nosotros no nos gusta, ellos estudian, lo que sea, ¿verdad? Vamos a ir viendo oraciones positivas, negativas y preguntas. Vamos a empezar primero con las oraciones positivas. Ustedes en el WhatsApp, yo ya les había enviado una lista de verbos que se necesita, o es la que voy a ver si la pueden llevar en el examen o por lo menos, o sea, que se me las vayan aprendiendo. En este instante las acaba de volver a enviar al grupo de WhatsApp.
De esa lista, que si gusta la pueden ver, vamos a utilizar la primera columna, ¿verdad? La primera columna de esa lista de verbos. Solo la primera por ahora. Dice que una oración positiva va a estar compuesta por un sujeto. ¿Quiénes serán los sujetos? Las personas, ¿verdad? Por ejemplo, ellos, nosotros, ustedes, y si usamos nombres, él, ella, el nombre que ustedes utilicen. Después vamos a utilizar un verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? La acción. Trabajar, estudiar, comer, vivir. El verbo que ustedes utilicen. El verbo que ustedes deseen utilizar, ¿verdad? El verbo que quieran. Después de eso, del verbo, vamos a utilizar el complemento. ¿Cuál es el complemento? Como la acción, o lo que complementa la oración, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes dicen, ellos viven en San José. San José sería el complemento. Ok. Entonces, el sujeto, por ejemplo, veamos un caso en español. Dice, yo estudio inglés, ¿verdad? Yo es el sujeto, estudio es el verbo e inglés es el complemento. Esa es la estructura de la oración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, regálenme un segundo, chiquillos. Listo. Es que estoy en el cole, entonces los chiquillos vienen a preguntarme en cosas. Bueno, pero ya. Entonces, chiquillos, como les estaba diciendo, la oración positiva, ¿verdad? Dice sujeto, verbo y complemento. Yo estudio inglés. ¿Cómo sería esa oración en inglés? Igual, el verbo study, ¿verdad? Que es estudiar. Si ustedes lo ubican, están en la primera columna. Y el complemento, English, ¿verdad? Tenemos el presente, otra oración del presente simple en español. Nosotros tenemos un carro. Nosotros tenemos un carro, ¿verdad? Nosotros es el sujeto, tenemos es el verbo y un carro sería el complemento. Entonces, tenemos we, que es nosotros, have, que es tener, o en este caso, nosotros en español, siempre como que conjugamos los verbos, ¿verdad? Si nosotros usamos el verbo comer, entonces usted dice, ella come, yo como, nosotros comemos, ellos comen, ¿verdad? En inglés no. En inglés el verbo se queda en su forma original. Sería así, yo comer, ella comer, nosotros comer, usted comer, ¿verdad? O sea, el verbo no sufre el cambio o la conjugación que nosotros le damos, ¿verdad? Entonces dice, nosotros tenemos un carro. We have one car. We es nosotros, have, tenemos, y one car, un carro, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Ok, dice, usted juega con la bicicleta. Usted es el sujeto, juega es el verbo, y con la bicicleta sería el complemento. Entonces, por ejemplo, you play with the bike. You es el sujeto, usted, play el verbo, juega, y with the bike con la bicicleta que es el complemento, ¿verdad? Después tenemos, ellos comen pizza. Ellos se diría they, comen es el verbo comer, eat, y pizza se dice igual en español y en inglés. Sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Esa es la estructura. ¿Me van entendiendo, chiquillos, o no me van entendiendo? Yo ocupo que me digan por qué, esto sí, porque este tema es súper importante y es muy, o sea, ocupo que lleven el hilo porque si no se me pierden en el resto, ¿verdad? Entonces, recordemos esto, vea, está en rojo. Yo ahora les voy a pasar este documento porque en el libro no está tan detalladito, digamos, viene muy en general y viene todo en inglés.
Entonces aquí yo ahorita les paso este. Después de este, y bueno, las oraciones, vamos a estudiar unas reglas, chiquillos. Resulta que acontece que los pronombres she, he o it, siempre que utilicemos estos pronombres, el verbo va a sufrir algún cambio. En oraciones positivas, el verbo va a sufrir algún cambio. ¿Qué era she? Ella, he, él, y it, un animal o una cosa. ¿Ya? Entonces, esos tres pronombres siempre van a sufrir algún cambio en el verbo. Son varias reglas. La regla número uno dice, si usamos los pronombres she, he o it y le tenemos que agregar una S al verbo, siempre, chiquillos, siempre en una oración positiva, le tenemos que agregar una S en el verbo, siempre, siempre. ¿Ok? Dice, por ejemplo, si usamos we no, al we el verbo queda igual, ve, we eat. Nosotros comemos y en este caso chicken es pollo, ¿verdad? They tampoco. They eat hamburgers. Ellos comen hamburguesas. Al verbo no le pasó nada. I eat tacos. Yo como tacos. Tampoco le pasa nada al verbo. You eat cookies. Usted come galletas. ¿Ves? Al verbo no le pasó nada. Pero veamos aquí, dice my cat eats fish. Si ustedes ven, vea la S, porque my cat es igual que decir my cat o it, ¿verdad? My cat es este pronombre, it. Entonces, en el verbo tiene que llevar una S siempre. Dice David eats pizza. ¿Ves? David también es un hombre, es un sujeto, uno, y es de he. O sea, David, si yo le tengo que cambiar, en lugar de escribir David, ¿cuál de estos tres tengo que escribir? He. Entonces, por eso, tenemos que ponerle una S en el verbo. David eats pizza. ¿Ves? Tiene que llevar la S siempre. Después dice, she eats sushi. Igual, she es un sujeto, es singular. Entonces, al verbo tenemos que ponerle una S. Eats sushi. ¿Ok? Entonces, solo es para he, she o it que le vamos a agregar una S en el verbo. Si no estamos usando uno de estos tres pronombres, no. Ok. Profe, ¿Sí? lleva la S solo si es singular. Singular, pero de estos tres pronombres, porque si hablo de yo soy singular y yo no llevo S. Es solo he, she o it. Okay. Ok, la siguiente regla dice, Profe, pregunta. ¿sí? Dime, Cristian. ¿Por qué las otras dos llevan la S si no tienen las de arriba? Digamos, es como, veamos así, Cristian, digamos, si yo digo, Cristian, y para yo no escribir 5 veces Cristian, yo puedo decir en español él, ¿verdad? Es exactamente en inglés, exactamente igual, Cristian, y él se dice he, entonces, es igual que yo diga Cristian o que diga he, es un hombre, ¿ves? Entonces, como es el mismo hombre, entonces le ponemos, aquí yo puedo decir Christian plays, Cristian juega, o he plays, él juega, ¿ves? Es el mismo porque estoy hablando de un hombre, entonces por eso es que aquí David tiene it, porque él, yo lo puedo cambiar, yo puedo decir David o puedo decir he. ¿Me entendió o no me entendió ahí? Sí, ahora sí. Gracias. Okay. Y con my cat también, ¿verdad? My cat es gato. Significa animal o cosa, o sea, gato. ¿Verdad? Ok. Después de ese, viene otra regla, chiquillos. La otra regla que viene es, dice, si estamos utilizando she, he o it, ¿verdad? She, he o it, y el verbo que vamos a utilizar, o sea, el verbo que vayan a utilizar ustedes, ¿verdad? Sea jugar, comer, dormir, el verbo que ustedes quieran, en inglés. Dice, el verbo que vamos a utilizar termina en una O, en una X, doble Z, SH, CH, S, doble S,
Dice, en oraciones positivas tenemos que escribirle una ES al final del verbo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo con he, she o it, recuérdense que todas son para he, she o it. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, go significa ir. Aquí les escribí algunos verbos que terminan con estas reglas, con estas letras, para poder aplicar la regla. Por ejemplo, go es ir, ¿verdad? Ir o voy. Por ejemplo, yo voy, ella va, nosotros vamos, o vamos a ir a tal lugar, ¿verdad? Entonces, vea que go termina con o, ¿verdad? Fix es arreglar, ejemplo, arreglar un carro. Entonces dicen, I fix my car, yo arreglo mi carro. Watch es ver, como ver de ver tele, ¿verdad? Wash, lavar, y kiss, besar. Estos verbos que están acá, y hay muchos más, pero esto es uno como de cada una de las reglas para que ustedes puedan aplicarlo. Cada uno de ellos termina con las letritas que nos dice la letra, la regla. Entonces, vean, si tenemos he, ya no vamos a decir go, sino que al verbo le vamos a agregar ES. Ya decimos, bueno, se dice goes, pero para que ustedes entiendan es como decir goes, ¿verdad? Pero se dice goes, es la manera correcta de decir es goes. Se escribe así. My dog, que recuerden que viene de it, sería goes. ¿Ves? Si yo digo you no le aplicamos la regla. ¿Por qué? Porque you no le agregamos ese. Entonces, el verbo queda exactamente igual. You wash. Pero, si es she, a she sí le agregamos la regla. Sería she washes. ¿Ves? Le agregamos la E y la S. ¿Por qué? Porque el verbo termina en SH. Y la regla nos dice que si utilizamos un verbo que termina en O, X, doble Z, SH, CH, S o doble S, tenemos que agregarle ES en el verbo. ¿Sí? Siempre, 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 siempre. Tenemos que agregarle ES en el verbo. Ok, vayamos al siguiente. Viene María, como les dije, es igual que decir María o she, right? Es el mismo. Entonces, como tenemos María, al verbo que termina en O, el verbo que termina en O, le vamos a agregar ES, porque es María. Pero si dijera I, entonces el verbo queda en su forma original, I go. ¿Ok? They, ¿ves? They go, el verbo queda igual. ¿Por qué? Porque no es ni he, ni she, ni it. Ok, después viene ella. Ella lava el carro, ¿verdad? Ella lava el carro. ¿Ves? Aquí hay un ejemplo. Viene ella, entonces sería she. El verbo lavar se escribe así, wash. ¿Ves? Ese es el verbo original, así es como ustedes lo van a encontrar. Pero como es she, le vamos a agregar ES. She washes the car. ¿Ok? ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Profe, una consulta, y se pone en mayúscula, lo que es se pone en mayúscula o lo puede poner en minúscula. En realidad se escribe en minúscula. Yo lo escribí en mayúscula como para que ustedes vean la diferencia, pero es en minúscula. Ah, ok, gracias. Con gusto. Ok, continuamos con la siguiente regla. Dice, son exactamente, si no me equivoco, son como 5 reglas. Recuerden que esto solo es para oraciones positivas, chiquillos. En negativas o en preguntas, esto ya no se va a aplicar. Es solo para oraciones positivas. That's all. ¿Ok? Entonces dicen, si usamos he, she o it y el verbo tiene, o sea, o termina, perdón, no es tiene, es termina. Termina en una vocal más una Y, o sea, que tiene una vocal más una Y, dice que vamos a escribirle una S después del verbo, ¿verdad? Ejemplo, play, plays, say, says. Solo para he, she o it, ¿verdad? Aquí están los ejemplos. Play, ve, termina en una vocal y una Y, entonces solo le agregamos una S al verbo. Igual aquí, le agregamos solo una S. ¿Por qué digo ese ejemplo? Porque vean la regla que sigue, dice, si usamos he, she o it y el verbo, perdón, era termina, no tiene. Termina
en una consonante y después una Y, ¿ves? O sea, hay una consonante y después una Y, vamos a remover esa Y y le vamos a escribir IES. ¿Ok? Entonces quitamos la Y, tenemos que quitarla y agregarle IES. ¿Pero cuándo? Cuando es consonante y después una Y. ¿Ve? En cambio la de arriba es vocal e Y, se mantiene la Y. Pero cuando quitamos la Y, tenemos que poner esa Y en lugar de la Y, ponerle una I normal. Una I de puntito y le agregamos ES. ¿Para quiénes? She, he, and it. That's all. Solo para esos tres. Por ejemplo, try, ¿ves? Termina en Y. Entonces, ¿cómo sería este? Tries. Try, ¿ves? R-Y, es otra consonante, sería tries. Pero they no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque they no es ni she, ni he, ni it. El verbo queda en su forma original. Aquí viene she tries, ella trata, try es tratar, cry llorar. Entonces, she tries, pero si viene they, el verbo queda igual, ¿verdad? My dog cries, mi perro llora. Pero si viniera we cry, porque no es ni he, ni she, ni it. ¿Ok? ¿Me entienden la diferencia de estas dos reglas? Chiquillos, ¿entienden la diferencia o no? Ese silencio. Eso la verdad, yo no la entendí muy bien. Ok, voy de nuevo, no importa. Veámoslo así. Si yo les doy a ustedes, voy a hacerlo así, vean. Les voy a dar dos verbos. Voy a dividir esto, le voy a dar dos verbos nada más a ustedes, ¿ok? Uno va a ser try. Y el otro verbo va a ser play. Try en español significa tratar. Y play en español significa jugar. Ok, ¿verdad? Y vamos a escribir todos los pronombres. I, she, he, it, you, we, they, y me falta uno. No, nada más, son esos, ¿ok? Entonces, esos son los pronombres y esos son los verbos. La regla nos dice, chiquillos, si yo a ustedes les doy un verbo que termine en una consonante, ¿qué es una consonante? Cualquier letra que no sea vocal, o sea, cualquier letra que no sea A, E, I, O, U, cualquiera de esas letras, ¿verdad? O sea, cualquiera, ejemplo, una M, una R, una T, una U, una X, una Y, una L, cualquiera que no sea A, E, I, O, U. Si ustedes tienen un verbo que tiene una consonante y después una Y, ¿verdad? Como real try, la R es una consonante y después viene una Y. Entonces, para los pronombres, como por ejemplo try, I, aquí no le va a pasar nada a este verbo, queda igual, try, ¿verdad? Ahí no le pasó nada al verbo. Pero cuando viene alguno de estos tres, she, he o it, y el verbo tiene una consonante y después una Y, como es ese caso, tenemos que quitar esa Y. ¿Por qué la vamos a quitar? Porque viene una consonante ahí, que es la R. Entonces, quitamos esa Y y le ponemos una I normal y le agregamos ES. ¿Ok? Igual para he, entonces sería la misma historia. Igual para it, sería la misma historia. ¿Ok? La misma historia. Pero y a estos otros no, ¿verdad? Porque recuerden que la regla es solo para he, she o it. Con you no le pasa nada al verbo, ni con we, ni con they. Veamos este otro ejemplo. ¿Qué pasa si el verbo tiene una vocal y una Y? Por ejemplo, play. ¿Ves? Que tiene una vocal y una Y. ¿Qué pasaría en ese caso? Ay, perdón, chiquillos. Salud. Gracias.
dice que en ese caso, cuando viene una vocal y una Y como play, ¿verdad? Que ver, la A es la vocal y después la Y. Siempre que viene así, bueno, con I no pasa nada, porque ahí a ese verbo a ese sujeto nunca le pasa nada al verbo. Pero con she, he o it, por ejemplo, si hay una vocal más una Y, nada más la Y sí se mantiene, ¿ves? Ella sí se mantiene ahí y nada más que le vamos a agregar una S al verbo, place. Igual con try, sería exactamente igual, entonces sería así. Y con it también. ¿Ok? Y con you, they y we al verbo no le pasa nada, no le agregamos nada porque queda en su forma original. Recuerden que las reglas son solo para he, she o it. ¿Le agarraron ahora la diferencia o no le agarraron la diferencia? Sí, profe. Ahora sí un poquito más. Ok. Entonces sí, son solo para esos tres, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre cuando el verbo termina en vocal y más una Y y una consonante más una Y. Ok, entonces, ¿ves? Esto es lo que está acá. ¿Ves? Que si hay una consonante y después una Y, removemos, la quitamos la Y y le ponemos IES. Y si es vocal, la Y se queda y nada más le ponemos una S al verbo. Y la última regla, chiquillos, la última regla que viene es esta. Si viene she, he o it y nos dan el verbo have significa tener, el verbo tener se dice have, ¿verdad? Para he, she o it tenemos que escribir have, el verbo se escribe completamente diferente, ¿verdad? Digamos que él se escribe completamente diferente. Entonces nosotros vamos a escribir, pero significa lo mismo en español. Entonces, he, she o it utilizan has como verbo. I, we, they y you utilizan have como verbo. Pero los dos significan tener. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, Jonathan tiene un perro, yo digo, Jonathan has one dog. Él tiene un perro. Pero si yo digo, Xiomara, Arelis tienen un perro, yo ya voy a decir, Xiomara and Arelis have un perro, porque ya son dos muchachas. Si solo hubiera sido una muchacha, utilizamos has, pero como son dos, ya sería they, ellas. Entonces utilizamos have. ¿Ok? Voy de nuevo, por ejemplo, si yo digo Bernal, es igual que yo diga Bernal o he. Entonces, he has one, por ejemplo, one car, él tiene un carro. Pero si yo voy a decir Bernal, Cristian e Inés, yo digo they, o digo todos los nombres, have one car, ¿verdad? Entonces, he, she o it utilizan has y I, we, they y you utilizan have. Nada más, pero en significado los dos significan tener. ¿Me entendieron esta? Sí, profe, un poco ahí, la verdad. Sí. Este es un toque más fácil porque es casi como la misma, ¿verdad? Nada más de utilizar el verbo correcto, el pronombre correcto. Eso usted lo va a enviar también al grupo de WhatsApp, profe. Sí, así como usted lo está viendo, lo voy a enviar al WhatsApp. Chiquillos, vean. Y yo voy a explicarles, bueno, hoy vimos solo lo positivo, la otra semana vemos lo negativo, porque ustedes tienen una clase y ya se nos fue la hora. Y esto es muy grande el tema, entonces hoy voy a enseñarles todo lo positivo y la siguiente clase lo negativo, pero el resumen lo voy a enviar todo. ¿Ves? Aquí ya viene lo negativo, más abajo. No lo he explicado. Entonces les voy a enviar todo por si quieren ustedes ir leyéndolo para más o menos ir viendo qué es lo que vamos a ver. Y también vienen las preguntas, qué es lo que les entre. Pero yo quedé hasta lo positivo. Y les voy a enviar como todo el resumen y un video aparte de la clase grabada para que más o menos sepan. Jania, dime. ¿Verdad que eso no es del libro? Eso es aparte de una práctica suya. Sí, no, esto no está en el libro, pero el tema sí está en el libro. Pero sí, esto es un resumen que yo les hice, pero el tema sí está en el libro. Nada más que está muy general y ustedes puede ser que lo vean diferente, muy
poquito explicado. Xiomara, dime. Gracias. Quería hacer una pregunta, profe. Digamos, todo lo que vemos con usted, hay que llenarlo, todo el libro que está digamos, aquí en las páginas, hay que llenarlo. O si uno no lo llena, no tiene ningún problema. Digamos, eso no es obligado, o sea, si usted quiere no lo llena, pero para que usted practique para el examen, yo les recomiendo llenarlo, pero si usted no lo llena, o sea, no le voy a bajar puntos por no llenarlo, pero Que para yo, que usted... digamos, perdón, lo que quería decirle es que yo lo fotocopié y entonces yo lo voy rayando el mío, pero porque a mí me cuesta un poco esto. Entonces lo voy como rellenando, pero aquí como en los que yo tengo en la casa. Perfecto, no importa, está súper bien. Mientras usted vaya practicando, no importa. Usted a mí no me tiene que entregar nada, es nada más que usted lo vaya haciendo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Chiquillos, aquí hay otros ejemplos de lo mismo, para que ustedes lo vayan viendo, están en español y en inglés, para que ustedes vean las reglas, ¿verdad? Aquí hay otros. Voy a compartirles el libro para que ustedes vean la diferencia de, o esto mismo, todo este archivo en el libro. Voy a compartirles un segundo antes de, ya vamos a terminar. Yo sé que tienen a las 7:10 matemáticas. Profe, Sí. mira, si yo tengo una pregunta aparte del tema de hoy. Mira, que se acuerda que yo había hecho una tarea que usted me dijo que no había que hacerla, que usted me lo iba a poner otra vez. Mira, si yo la envié, pero dice que no permitido, en ninguno de los dos dice no permitido. Ahorita le reviso a ver si es que a veces le sale así porque tal vez no está calificada. Voy a fijarme a ver si es eso primero. Y cualquier cosa me escribe por WhatsApp para recordarme. Está bien, gracias. Con gusto. Ok, chiquillos, vean, ese es tú mismo. ¿Lo ven acá? Nada más aquí está como muy por encimita, ¿ves? Las reglas de la S, que le agregamos ES. Está aquí, ve, todo esto está explicado aquí, ve, lo de la S. She, he o it, le agregamos S. Si no son ellos, no le agregamos S. De la Y, que la quitamos. Viene todo igual, pero viene muy resumido. Entonces, yo siento que ustedes necesitan como eso. ¿Ves? Y ya viene así, nada más, muy resumido. Y ustedes ocupan que yo les explique como más detallado. Entonces, no importa. Yo por eso les hice este resumen. Lo negativo, que está acá, todo lo negativo, no lo hemos visto. Hoy todo lo que vimos es de positivo. La otra clase yo veo lo negativo. Igual voy a enviarles como un video de todo, para que ustedes vayan viendo el video y vayan adelantando un poquito. Y el resumen se los voy a enviar completo, tanto lo positivo, negativo y preguntas, para que por favor lo vean y se les vaya pegando un poquito, para que no se les olvide, porque este tema sí es muy importante. Que lo tengan ahí a mano. Pero ahorita les paso todo, porque yo sé que puede hacer que estén como medios enredados, apenas recordando un poco lo de las reglas. Yo igual les voy a pasar todo. Ahorita, el resumen se los voy a hacer. Yo se los hice para que lo tuvieran ahí. ¿Ves? Esto de lo negativo, esto no lo hemos visto. Ahorita, la otra clase lo vemos. Y vamos a ir haciendo unas prácticas. Ahorita pueden ir haciendo esta práctica para las personas que van rayando el libro. En la página 43 de ustedes, si no me equivoco, bueno, 42, esta es el punto B, todo esto, que les voy a marcar aquí como con negrita, sí lo pueden hacer, pero para ver si lo puedo hacer como ahí. Lo que está aquí en negrita, ustedes sí lo pueden ir haciendo, porque es lo que ya les expliqué. Les voy a tomar una foto y se la voy a enviar al WhatsApp, que es lo que ustedes pueden aplicar, porque es parecido al, bueno, no, en realidad es lo que ya les expliqué, o sea, es lo que les expliqué, todo lo positivo es eso, que ustedes apliquen las reglas dependiendo del sujeto, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ir utilizando. Okay. Y listo, esto todavía no, porque no lo hemos visto, entonces solo la parte B. Chiquillos, no sé si tienen alguna consulta o duda. Esta semana no tienen tarea por aquello, en la plataforma no hay tareas, no tienen que hacer nada, nada más era conectarse hoy y repasar esto.
No sé si alguno tiene otra consulta o duda, chiquillos. No, pero por el momento vamos bien ahí, a lo que vamos entendiendo, ¿verdad? Igual usted explica muy bien y todo, pero hay uno como está aprendiendo nuevamente, entonces como que le cuesta, ¿verdad? Sí, esta cosita ahí. Xiomara, dime. Profe, ¿cuál era la tarea que había para hoy? No, para hoy no hay tareas. Esta semana ustedes no tienen tareas, chiquillos. Ah, En muchas la gracias. plataforma. Sí, en la plataforma no hay tareas. Le voy a compartir en la plataforma para que más o menos vean. Esta semana no tienen tareas ustedes. Y ya pasó. Fue la semana. Esta, la que acaban de hacer, ¿verdad? La semana pasada. En la semana 3, que es esta, ahí ya está visible por aquello, ¿ves? No tienen nada, es solo tienen, vea, un video y unos resúmenes de lo que les expliqué hoy, del presente simple y los adverbios. Aquí vienen otras prácticas, pero no valen puntos para que ustedes practiquen. Esta semana no me tienen que entregar absolutamente nada. Yo les voy diciendo ahí, para que no se Pero pierdan. entonces, perdón, ¿usted el sábado no dejó tarea? No, el sábado no, solo estaba lo de la semana 2 que se vencía antier, ¿verdad? El martes, que era el que usted ya me había dicho, pero en esta semana no hay tarea. Era lo del audio era. Exacto, sí, lo que entregaron aquí en la semana 2, esta fue la última tarea que tuvieron, que era lo del audio. Esta que estaba aquí, que ustedes escuchaban un audio, pero para que vean. ¿Y cómo Sí, ve que uno donde la revisaron, niña? Es que yo la he revisado, yo la reviso en estos días y les notifico para que ustedes, yo tengo hasta el sábado, digamos, para darle la calificación y yo se las califico y ya les sale ahí la calificación. Esta fue la última tarea nada más. Yo les notifico en el grupo cuando ya están revisadas para que ustedes se metan a ver la calificación. Es que yo tengo tiempo hasta el domingo para revisarlas, pero tal vez ya por ahí de mañana o el miércoles ya esté, mañana o el jueves ya estén las calificaciones. Profe, una consulta. Sí. Digamos, el llegar y hablarlo en inglés es más fácil que escribirlo, así es, ¿verdad? Eso es parecido, digamos, mientras ustedes van aprendiendo a utilizar las dos, aprendan a usar las dos habilidades al mismo tiempo, es más sencillo. Pero hay personas que le cuesta más hablarlo, otras leerlo y otras leerlo, escribirlo y así, es dependiendo, hay personas que se les hace más fácil una cosa que otra. Sí, porque a mí me cuesta más escribirlo. Tal vez es que para ustedes sea más fácil hablarlo. Sí. O escucharlo, ¿sí? Entonces, todos cambian, depende de cada uno. Sí. Chiquillos, no sé si tienen alguna otra consulta o duda. De mi parte no, profe, gracias, más bien. Entonces voy a dejar de grabar para que ya les quede ahí. Y chiquillos, por ahí estaríamos